Gloria al nombre poderoso del Señor. Te saluda el apóstol Arcuri, el Ministerio Fuego de Dios a las naciones. Amén. Nos preparamos en este día, un día de tremenda bendición para nuestra vida. Así lo declaramos. Mente renovada. Soy libre, soy sano, soy próspero, soy bendecido, soy exitoso. Padre, tu bendición me alcanza por delante y por detrás. Padre, tú estás conmigo como poderoso gigante. Padre, ninguna arma forjada del diablo prosperará en contra de mi vida. Condeno toda lengua que se levanta a maldecir mi vida en juicio, y mi salvación de ti vendrá. ¿Cuánto entiende? Me declaro positivo, mente del reino. Bendigo, Señor, amado, a todos los que me maldicen, me vituperan. ¿Cuánto entiende que tiene una mentalidad renovada? Padre, renuncio al pecado, que el pecado no reine ni muere en mi vida. Padre, que el pecado no reine en este cuerpo mortal. Padre, reprendo toda tentación. Padre, todo deseo de mi carne, lo reprendo, lo echo fuera. ¿Cuánto entiende? Para tener una vida exitosa. El hijo pródigo. Hoy te quiero compartir acerca del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. También un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Le pidió la parte de los bienes que le correspondía. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre le entregó la parte de los bienes que a él le correspondía. Un día después, juntándolo todo, se fue. Él tenía la mirada en una ciudad vecina. Tenía la mirada en esa ciudad, placeres terrenales, mundanos. Tenía la mirada en el mundo. Estaba con el padre, estaba en la casa. Era un hombre de autoridad, tenía anillo, tenía sirviente, tenía gente que lo servía. Él era el hijo del amo. Por ende, también era amo. ¿Cuánto entiende? Y heredero de todo lo que el padre tenía. Un día le pidió al padre los bienes que le correspondían. El padre no le ofreció ningún tipo de resistencia. Padre, dame los bienes. Sí, te los doy. Toma, hijo. Estos son todos tus bienes, todo lo que te corresponde, es todo lo que vos te ganaste. Lo juntó todo un día después y se fue a una ciudad vecina y comenzó a vivir perdidamente entre borrachera, entre prostitutas, y malgastó todos los bienes que tenía. Todo, alegría, contra las prostitutas, teniendo relaciones, tomando, bebiendo, todos placeres de la carne. Cuando hubo perdido todo lo que tenía, porque la paga del pecado es muerte, de estar vivo pasó a estar muerto. Pidió trabajo a un hacendado, el hacendado lo mandó a su hacienda y lo pusieron a apacentar cerdo. Mientras él estaba en el medio del chiquero que simboliza el pecado, no tiene los santos los cerdos estarán fuera, como los perros. Él apacentaba cerdo, le llevaban la comida a los cerdos que era de cachofa, él tenía hambre, quería comer de cachofa, pero no le daban. Privilegio tenían los cerdos. ¿Qué? Sí, a él no le daban. La comida no era para él, era para los cerdos. Y volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre, cuánto jornalero hay, cuánta abundancia de pan hay. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hame como uno de tus jornaleros. Volvió a la casa del padre, pero no volvió como se fue. Cuando se fue con todas ropas de gala, nueva, y una bolsa llena de dinero. Volvió con ropas viles, viejas y sin dinero. Imagínate que salía del chiquero con la única ropa que tenía puesta. ¿Cómo volvió a la casa? ¿Con qué olor? ¿Cómo estaban esas ropas? Pero al padre no le importó. Cuando lo vio venir, el padre estaba desde arriba, bajó, se echó sobre su cuello, lo besó y dijo: quitarle las ropas viles, ponerle ropas de gala a mi hijo. Quitarle las ropas viles, ponerle ropa de gala, matar el becerro más gordo y hagamos fiesta. Y comenzaron a gozarse, a regocijarse y a hacer fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Vino con ropa de muerto, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Cuando viene el hermano mayor y se acerca y ve: ¿qué está pasando en mi casa? Le preguntan a los criados: no, volvió tu hermano y tu padre lo encontró bueno y sano y mandó a matar el becerro más gordo y a hacer fiesta.
No quería entrar. Se quedó afuera ofendido. Tuvo que salir el padre. ¿Qué pasa, hijo? Yo siempre he estado contigo y a mí nunca me ha dado ni un cabrito para comer con mis amigos. Y yo siempre he estado contigo. Si vosotros prevalecéis en mí y mi palabra prevalece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Siempre he estado conmigo y no me ha dado ni un cabrito para comer con mis amigos. Hijo, le dijo, era necesario hacer fiesta. Tu hermano estaba muerto y ahora vive, se había perdido y ahora se había extraviado, perdido y ahora es hallado. Tú siempre has estado conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Primero que el Padre simboliza a Dios, la casa de la iglesia. ¿Cuántas personas que están como ese hijo pródigo que se fueron de la iglesia? Se fueron llenos de gracia, de unción, de poder, de talento, de dones. Dios los usaba con milagros, prodigios, maravillas. Los usaba para liberar, para sanar. ¿Cuánto para profetizar? Gente con talento. ¿Qué es la riqueza? La riqueza espiritual. Las ropas de gala, ropas blancas tenemos nosotros. Mira, ojos brillosos, ¿ves? La lámpara del cuerpo. ¿Ve el rostro? Blanco, resplandeciente. Eso es la santidad, la consagración, el ayuno, la oración, la obediencia. Si la luz que hay en tus ojos es buena, todo tu cuerpo está lleno de luz, toda tu alma. Pero si la luz que hay en tus ojos es tiniebla, oscuridad, toda tu alma está en tiniebla. ¿Cuánto entiende? Este hijo pródigo son todas esas personas que se van de la iglesia, que servían, que tenían dones, gracias, talento que Dios usaba, pero se van al mundo de vuelta y viven perdidamente, empiezan a ir a los boliches bailables, a andar con mujeres, en borrachera, en esto, en lo otro, y el Espíritu Santo no habita en templos contaminados. Lo pierden todo en el mundo. En el mundo no tenés poder, no tenés autoridad, no tenés respaldo de Dios. La paga del pecado es muerte. No ignoré las maquinaciones de Satanás. Él maquina cómo engañarte, destruirte, sacarte al mundo para venir en contra de tu vida, invadirte con 7 espíritus peores y destruir toda tu vida, deteriorarla y hacerte residente y hacerte volver para atrás, matarte espiritualmente. Apacentaba cerdo en la hacienda del hacendado, pero volvió en sí. Es tiempo de que todos ustedes que están del otro lado, que están apartados de Dios, tomen la decisión de volver en sí. Cristo viene, se están dando todas las profecías, Cristo está a la puerta, vuelvan en sí, busquen una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio, vuelvan a la iglesia para que el Padre le quite las ropas viles, para que los que estaban muertos espirituales puedan resucitar en el Espíritu. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Resurrección espiritual. Dios te pueda volver a investir con las ropas celestiales, que son ropas blancas, limpias, sin manchas, sin arrugas. Te pueda volver a dar el poder y la autoridad de la oración. Puedas regocijarte y alegrarte. ¿Cuánto entiende? Cuando estás apartado lo perdés todo, pero con Cristo sos más que vencedor. Apartado de mí nada podés hacer, pero conmigo sos más que vencedor. Tenés que volver al Padre, tenés que volver a Cristo, tenés que volver a la iglesia, tenés que volver a restaurar y a resucitar espiritualmente. La Biblia es clara y habla claramente y dice que el pecado es destructivo. El pecado te aparta de Dios, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Mirad lo que le hizo el pecado y lo que el pecado le hace a todos aquellos que se apartan como el hijo pródigo de la iglesia. Los mata espiritualmente. Por eso tienen que volver a la casa de Dios. Para que ustedes vuelvan a revivir espiritualmente, vuelvan a tener ropas espirituales que el diablo respete, que los demonios respeten, vuelvan a tener la autoridad que Dios te da, que el diablo respete. ¿Cuánto entiende? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Este hijo pródigo, como tanto que hoy se han apartado de la iglesia, no se están ocupando de las cosas espirituales. No se están ocupando del espíritu, del ayuno, de la oración, la obediencia, la santidad, la consagración, la rectitud, la justicia. No. Hoy se están ocupando de andar con mujeres, de boliche bailable, de acá para allá. Hoy se están muriendo y el Espíritu Santo se aparta como se apartó de Saúl, porque Él no habita en el pecado. Él no habita en la desobediencia. Él no habita en la carne. Él es Espíritu.
y habita donde uno se prepara espiritualmente. Sepa que el que haga volver del error del pecado, que haga volver al pecador del error del pecado, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Vuélvase a Dios, vuelva a congregar, vuelva a la iglesia, vuelva a buscar la restauración de su vida. La Biblia dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confesara, el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Restauración. Después de la confesión del pecado está la restauración de tu vida. Por eso dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentimiento. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso todos mis pecados. Mis pecados no te son ocultos. Padre, los confieso, me vuelvo a la iglesia. El Padre te está esperando para amarte, abrazarte, para quitarte las vidas, las ropas de muerto, darte ropas de vivo, para resucitarte espiritualmente y vestirte con ropas de gala, ropas limpias, blancas, sin mancha, sin arruga, devolverte el poder en la oración, devolverte la vida espiritual, no la carnal, para que ya no te ocupes de la carne, sino del espíritu. Y por el Espíritu convertirte en un canal de bendición y ser testimonio del Evangelio y de Dios. Pero el pecado es destructivo. Por eso dice: mira cuánto amor ha tenido el Señor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Cuánto entiende que debemos cuidar todo lo que Dios nos da, los dones, la gracia, la unción, el pecado. Dios no habita donde hay pecado, Dios habita en la santidad. Dios no habita con templos contaminados. Limpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, como hijo pródigo, volvete a Dios, santificate. ¿Cuánto entienden? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que hay fiesta. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Si te habías apartado de la iglesia, porque la casa simboliza la iglesia, los bienes que le corresponden son los dones, los talentos y todo lo que Dios te da en la iglesia. Cuando se van al mundo lo pierden todo, porque todos los dones se manifiestan a través del Espíritu Santo. Y cuando uno está en la carne y viviendo la carne, el Espíritu se aparta, no hay dones. El que sanaba no sana más, el que liberaba no liberta más, el que hacía milagros no hace más milagros. Pero cuando uno se vuelve a Dios, esos dones que son irrevocables, Dios te los vuelve a dar. La carne, la vida del mundo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios prevalece para siempre. No ames al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan. Matá todo deseo de la carne, morí como el grano de trigo y convertite por medio del poder del Espíritu Santo en un canal de bendición. Primero volvete a la iglesia, resucitá espiritualmente, que Dios te cambie las ropas, te devuelva el poder y la autoridad en la oración. Que te ponga los zapatos del Evangelio, el cinto, la ropa, la armadura, que puedas volver a caminar, que puedas volver. Hay gente que yo conozco y dice: no, Dios me usaba, y a mí apóstol sabe cómo me usaba Dios antes. Sí, pero estás hablando de un pasado. Dios me usaba antes, pero ahora me usa mucho más que antes, y me va a usar más que antes, y la gloria postrera de mi vida será mejor, mayor que antes, más grande que la de antes. Yo vivo el presente, no el pasado. Yo ni siquiera vivo del futuro, vivo el hoy. ¿Quién sos hoy? ¿Cómo te usa Dios hoy? ¿Cuánto ayuno haces hoy? No, yo antes ayunaba 7 días, 8. ¿Cuánto ayunás hoy? Hoy, ¿cuánto ayunás? Hoy, ¿cuánto orás? Hoy, ¿cuánto te santificás?
El hoy. Recapacitá, volvé en sí y volvete a Dios de todo corazón. Dejen de hacer lo malo delante de mis ojos. Vuélvanse a mí. ¿Cuánto entienden? La misericordia de Jehová se renueva cada mañana. De la eternidad hasta la eternidad. Grande es tu fidelidad. Vuélvanse a Dios. El diablo les predica que ya no los va a usar más. Mirá, antes, ahora ya no. No, mentira del diablo. Volvete a Dios como el hijo pródigo. Él te va a dar vida de vuelta. Te va a volver a dar las ropas espirituales y la autoridad. Y vas a volver a ser un canal de bendición. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Que Dios te bendiga y te dejo con estas palabras. Volvete a la casa de Dios. Todo aquel que esté apartado, vuélvase a Dios, porque Cristo viene a buscar una iglesia blanca, limpia, sin mancha y sin arruga. Dios te bendiga.